Muy bien, ya inició la grabación. Pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 5 de marzo del año en curso y siendo las 14 horas con 52 minutos. Antes de continuar, con motivo de los interoficios I-IEE-SE-544-2024 y el I-IEE-SE-556 presentados el 2 y el 11 de diciembre de 2024 por Arturo Muñoz Aguirre en su carácter de secretario ejecutivo del Instituto y secretario técnico de esta comisión, respectivamente, mediante los cuales formula excusa para conocer sobre la queja y actividades atinentes al procedimiento de clave IEE-PES-321/2024 y en atención a lo acordado por los integrantes de esta comisión en la 4ª sesión extraordinaria, toda vez de que se tratará de un asunto relacionado al expediente de clave IEE-PES-321/2024. En la presente sesión fungirá como suplente de la Secretaría Técnica de esta comisión, Diana Patricia Ontiveros Aguirre. Precisado lo anterior, procedemos con el desahogo de la sesión, por lo que le solicito a la secretaria proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes. Como lo solicita Presidenta, consejera y consejeros electorales, proceda a tomar lista de asistencia. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente. Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carlos Alberto Morales Medina, Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peñas Flores, Elvia Pérez Albo, José María Casares Corral, María Fernanda de las Cuirán Predán, Mariana Clarisa Cos Villegas, Samuel Gómez Pérez y Samuel Gómez Pérez. Presidenta, hago constar que se encuentran la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Declaro entonces formalmente instalada la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para someter a consideración de la comisión que las propuestas de la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretaria, por favor, formule la consulta. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, están a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta, se certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. El proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Número 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. Número 3, proyecto de acuerdo de ampliación de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IE-PES-321 diagonal 2024 y acumulado IE-PES-008 diagonal 2025. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Esta consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación o comentario, le escucho en primera ronda. Al no haber manifestaciones, secretaria, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica Presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto de orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta Georgina Ávila Silva. A favor. Presidenta, se certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.
Muchas gracias, secretaria. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de ampliación de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-321 diagonal 2024 y acumulado IEE-PES-008 diagonal 2025. Muchas gracias, secretaria. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procede a dar cuenta del proyecto de acuerdo de ampliación de medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador 321 del 2024 y acumulado. En el proyecto se propone declarar como procedente la adopción de las medidas cautelares consistentes en el retiro temporal de la liga electrónica alojada en la red social TikTok. Lo anterior, pues de los elementos que obran en el expediente se desprende que el perfil ya denunciado, denominado Grillada Libre, ha continuado creando contenido en video haciendo burla de la denunciante, material que se encuentra siendo difundido en la red social TikTok. De las expresiones contenidas en el mismo, se advierte preliminarmente que podría tratarse de cuestiones cuyo propósito es el de discriminar y ridiculizar a la víctima. En ese sentido, y atendiendo a la información recabada en el contexto del presente asunto y al advertir un contexto de violencia psicológica bajo la apariencia del buen derecho, se estima procedente, dadas las evidencias y hechos concatenados en el presente asunto, la implementación de medidas cautelares con el objetivo de evitar la continuidad de la lesión a su esfera jurídica. Por lo anterior, procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo propuestos. Primero, declarar procedentes las medidas cautelares previstas en el apartado 3.4 del acuerdo. Segundo, vincular a la coordinación de lo contencioso electoral a fin de que dé seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en el acuerdo. Tercero, solicitar el apoyo y colaboración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con el fin de que en auxilio a las labores de este instituto notifique el proveído y haga entrega del oficio correspondiente al representante legal de la moral TikTok. Cuarto, comunicar a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Quinto, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Al no haber comentarios, me voy a permitir, bueno, primero tengo dos propuestas, pero antes tengo una pregunta para el área técnica. En el proyecto que se nos pone a consideración en los antecedentes, en el 1.18, dice inspección de contenido, y nos narra que el 17 de febrero del 25, bueno, pues se inspeccionó la liga referida, ¿no? Y la siguiente actuación, el 1.19, fue la admisión de esta ampliación. Mi duda es, ¿por qué pasan 14 días entre una actuación y otra? Sí, consejera. Bueno, en el presente asunto se realizaron diversas diligencias antes de proceder a la admisión de los hechos. No nada más se admitieron los hechos señalados y referente a la liga electrónica que estamos tratando en estas medidas cautelares, sino se hizo la admisión de los hechos anteriores, porque si bien recuerdan en las medidas cautelares que se emitieron con anterioridad, nos pronunciamos sobre el resto de las ampliaciones que existían en el expediente, más no se había realizado la admisión. Bueno, se realizó esta admisión y bueno, también hay que recordar que se presentó un medio de impugnación en contra del acuerdo de medidas cautelares que había emitido esta comisión, por lo que consideramos que lo correcto sería tener conocimiento de cuál era el sentido que iba a tomar el tribunal respecto al pronunciamiento de estas medidas cautelares, para así, teniendo conocimiento de ese sentido, poder nosotros discernir si era lo conducente a hacer la propuesta de la emisión de medidas cautelares eh, sobre la liga de TikTok que fue proporcionada por la denunciante con posterioridad a la emisión de las medidas cautelares. Muy bien. Si ese fuera el caso,
primero, pues los hechos de las otras ampliaciones se conocían ya con tiempo, ¿no? O sea, sigue siendo como esa duda, si era necesario dejar pasar ese lapso de tiempo para decir. Y si así fuera, creo que en el engrose creo que se tendría que justificar, ¿no? ¿Por qué pasó ese lapso de tiempo? Pareciera que se quedó pues guardado en un cajón ese asunto. Entonces, la primera propuesta sería eso, que en el engrose se especifique qué sucedió entre esas dos actuaciones. Y además, yo quiero proponer dos cuestiones respecto de este proyecto. En primer momento, quiero solicitar que se plasme de manera clara las razones por las cuales se están ampliando de manera oficiosa estas medidas cautelares. Dichas razones porque este video denunciado está relacionado con otros videos publicados por la misma cuenta o perfil, que en acuerdo de fecha 5 de febrero de la presente anualidad, esta comisión dictó la procedencia de estas cautelares de manera oficiosa. Entonces considero importante hacer mención en este proyecto que este otorgamiento oficioso pues responde a una ampliación de hechos que tienen relación con otros sobre los cuales ya se dictaron medidas cautelares. Todo lo anterior atendiendo también a la sentencia del tribunal identificada como REP 01, diagonal 2025. Y de igual manera considero de vital relevancia incorporar en el proyecto que en dicha sentencia el tribunal local hace la mención de la responsabilidad de esta comisión de otorgar medidas cautelares, inclusive de manera oficiosa. Por otra parte, quiero poner a consideración de los consejeros que integramos esta comisión, agregar como apartado 3.3 y luego recorrer del 3.3 en adelante, un apartado titulado como individualización de los hechos denunciados, en el que se establezcan solamente los hechos en los cuales tuvo participación la persona propietaria del perfil TikTok Grillada Libre. Lo anterior para realizar el análisis contextual no generalizado que permite ilustrar a cuáles de los hechos denunciados se le está relacionando con el denunciado en cuestión y se delimite así la ponderación de hechos denunciados para el otorgamiento de estas medidas cautelares, como nos lo indicó el tribunal. Atenderíamos a la sentencia identificada como REP 012, diagonal 2025 y su acumulado del tribunal local. Por lo que entonces recorreríamos, si es que están de acuerdo en el engrose agregar este apartado, el 3.3, 3.4 pasarían a ser 3.4 y 3.5 respectivamente. También solicitaría o propondría que dentro del apartado titulado decisión, cuando se hace mención en el proyecto que se está realizando un análisis contextual, en las páginas 21 y 22, antepenúltimo y último párrafo, se haga mención de que dicho análisis contextual es personalizado, considerando los hechos desplegados por la persona propietaria nuevamente del perfil TikTok Grillada Libre en el apartado de individualización de los hechos denunciados. Esta sería mi propuesta. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. Gracias, presidenta. Sí, yo acompañaría las propuestas y referente a la propuesta de la incorporación del apartado respecto a la individualización de hechos, me parece que es correcto. Sin embargo, creo que se descontextualiza la propia resolución en cuanto a que una sentencia previa de diciembre se había señalado que era necesario un análisis contextual, es decir, no individualizado, y ahora nos señala, como se dice precisamente por la propuesta de la consejera, que tengamos que hacer un análisis, pues, identificado a cada uno de los sujetos, ¿no? En otras palabras, es individualizado. Es decir, primero hagamos un análisis contextual, entendido en ese sentido, en un sentido, pues, de varios significados, ¿no? Generalizado en cuanto a los hechos, las afectaciones y obviamente después individualizado o circunscrito específicamente a los sujetos a los cuales se les debe aplicar cada una de las medidas cautelares. Que pues obviamente no estamos hablando de una resolución de sanción que individualice
sanciones, ¿no? Y entonces estamos hablando de unas cautelares que deben individualizar los hechos para generar la aplicación de los principios de la naturaleza de las medidas cautelares a cada uno de esos hechos particulares, pero sí, de acuerdo con la propuesta señalada en esos términos. Gracias, consejero Zapata. Tiene la voz adelante el consejero Luis Eduardo Gutiérrez, por favor. Gracias. ¿Podría ahondar un poquito más en por qué de solicitud? No, no te escuchamos, consejero. A ver si hay. ¿Me escuchas mejor? Ajá, ahí muy bien. Gracias. ¿Podrías ahondar un poco más de tu solicitud? Sí, claro. El proyecto que se nos presenta creo que desarrolla bastante bien el análisis contextual. Sin embargo, ya tenemos instrucción, bueno, primero en lo que se refiere a la propuesta de agregar un nuevo capítulo, ¿no? De individualización. Como también lo explicó el consejero Zapata, tenemos como dos obligaciones, ¿no? La primera de analizar todos los hechos de manera contextual y creo que el proyecto lo presenta, pero luego también nos indica que para el otorgamiento de cautelares se debe de hacer una valoración o ponderación, así estableció la resolución del tribunal, ya de los hechos individuales de la persona, en este caso la persona dueña o titular de este TikTok. Eso el proyecto no lo tiene. Sí hay que como circunscribir pues cuál es la actuación de esta persona y para ello propongo yo un capítulo, agregar un capítulo. Eso es una de las propuestas. La otra de las propuestas es reforzar el por qué estamos actuando de manera oficiosa, porque no lo menciona. Nada más dice que pues está actuando de manera oficiosa, pero creo que sí hay que traer todo este antecedente de la orden que también fue por parte de una resolución del tribunal en donde nos obligan a actuar de esta manera al otorgar cautelares. Es por ello, consejero. Ya, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, si alguien quiere hacer uso de la voz en segunda ronda. Muy bien. Al no haber más participaciones, secretaria pediría que se ponga a consideración el proyecto con las propuestas realizadas por mi persona. Una pregunta nada más para todos los consejeros integrantes de la comisión. ¿Sería una sola votación con las propuestas realizadas por la consejera presidenta o sería el proyecto en lo general y posteriormente las modificaciones solicitadas por la consejera presidenta? Igual pudiera acompañar la propuesta como modificaciones, o sea, en lo general con la propuesta de las modificaciones señaladas por la consejera. No sé si quieran que lo hagamos diferenciado o si estuvieran de acuerdo en esas propuestas, pues lo hacemos en lo general, o sea, en una sola votación. Entiendo que estaríamos de acuerdo, secretaria, sería someterlo a votación con las propuestas. Ok, muy bien. Conforme lo instruye Presidenta, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa con las modificaciones solicitadas por la consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo, así como las modificaciones propuestas en la presente sesión, fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, vamos a dar por concluida esta 10ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 5 de marzo, siendo las 15:11. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.